La siguiente estructura de la que vamos a hablar, como veis, estamos yendo de menor a mayor, son los mesociclos. Estos mesociclos van a englobar una serie de microciclos y por lo tanto son de mayor duración y con objetivos mayores. Si seguimos el criterio cíclico dentro de la estructuración del entrenamiento, este tipo de mesociclos se van a ir repitiendo a lo largo del ciclo anual, aunque evidentemente van a tener un carácter progresivo, es decir, las cargas se van a ir aumentando en función del periodo, del momento que estamos dentro de la programación anual. Un mesociclo suele tener entre 3 y 6 microciclos, es decir, como veis, esa estructura se asemeja a la duración de un mes, por eso se llama mesociclo, pero no tiene por qué durar 4 o 5 semanas, puede ser un poco inferior con 3, incluso superior con 6, teniendo en cuenta que en función de los objetivos que tengamos dentro de ese mesociclo tendrán una menor o una mayor duración. ¿Cuáles son las principales características que deben tener los mesociclos? Pues por un lado agruparán a microciclos que van dirigidos hacia un objetivo común dentro del entrenamiento. Es decir, si nosotros queremos que nuestro deportista mejore a nivel de capacidad aeróbica, las cargas de trabajo dentro de los microciclos tendrán esa orientación de tal forma que la suma de esos microciclos nos lleven a conseguir el objetivo al final del mesociclo. Con lo que podemos ver es que el mesociclo sí que es un tiempo suficiente para que se produzcan esas adaptaciones que buscamos a lo largo de la temporada. Como otra cuestión importante es que los microciclos que aglutina ese mesociclo en el que estamos van a estar coordinados entre sí, ¿vale? Aunque pueden ser con distinta función. Aunque el objetivo común es uno, deben estar entrelazados de tal manera que con la suma de cada uno de los microciclos al final consigamos el objetivo en ese mesociclo. Y como os he dicho antes, es un ciclo que por sí mismo va a producir un paso a un nuevo nivel de rendimiento dentro del entrenamiento. Es decir, sí que voy a conseguir determinadas cuestiones a nivel funcional y fisiológico que permitan al deportista estar en un estado superior del que proveníamos antes de iniciar la carga dentro de ese mesociclo. Para establecer los tipos de mesociclo en los que podemos dividir nuestra planificación, vamos a seguir la clasificación de Platonov, que establece una serie de mesociclos y a cada mesociclo le atribuye unos tipos distintos de microciclo. Por un lado tenemos el mesociclo gradual. Este tipo de mesociclo se va a emplear al principio del periodo preparatorio con un nivel de intensidad bajo y también no excesivamente un alto y un medio volumen de trabajo. ¿Qué tipos de combinaciones de microciclos lo pueden integrar? Todo este tipo de microciclos que os digo, o estas combinaciones, simplemente es a modo de ejemplo, pero sería la distribución más lógica en función de lo que buscamos dentro de un mesociclo gradual. Así va a ocurrir en todos los mesociclos que os voy a estar comentando dentro de esta clasificación de Platonov. Pues por ejemplo podemos utilizar dos microciclos de ajuste, uno de carga y a continuación uno de recuperación para que se den los efectos de estas tres microciclos anteriores. O podemos ir alternando ajuste, carga, choque y luego siempre introducir uno de recuperación para que el organismo vuelva a establecerse o pueda recuperarse de esas cargas a las que ha sido sometido. Otro tipo de mesociclo es el mesociclo de base. Este tipo de mesociclo se utiliza dentro del periodo preparatorio más o menos en el ciclo medio del desarrollo. Evidentemente estamos hablando de un periodo preparatorio, como veis, un poco más largo de lo normal, porque si hablamos de que aquí ya tenemos 4 semanas y 4 semanas dentro de, por ejemplo, un deporte como el nuestro, pues nunca llegaremos a unas... No parece muy adecuado llegar a 8 semanas de preparación dentro de esa fase. Bueno, como os decía, se utiliza en periodo preparatorio y las características son volumen
alto y vamos subiendo de forma gradual la intensidad, ¿vale? Sin llegar a picos muy altos de intensidad, pero sí que vamos aumentándolo. En ocasiones incluso nos puede interesar también, con lo próximo que empieza a tener la competición, bajar un poquito el volumen y subir fuertemente la intensidad. Lo que buscamos fundamentalmente son niveles fuertes de incitación sobre el organismo. ¿Y qué tipo de combinaciones propone Platonov como adecuadas para este tipo de mesociclos? Pues hacer carga, choque, choque. Como veis, aquí se produciría un aumento de volumen y de intensidad y luego introducir recuperación. O más alterno, choque, carga, choque y al final recuperación. El siguiente mesociclo que establece Platonov sería el de control y preparación, donde se busca la organización global para la competición y un poco ver cuáles son las posibilidades reales del deportista. Aquí el tipo de preparación va a ser integral, es decir, se utiliza en el periodo preparatorio específico, cuando ya se está aproximando relativamente la competición, y sobre todo para controlar cómo ha ido evolucionando o si el deportista se encuentra próximo a los objetivos que habíamos planteado o que estábamos planteando. ¿Qué tipo de combinaciones se puede establecer de microciclos? Pues Platonov propone uno de choque, recuperación, acercamiento, recuperación. Bueno, deciros que podemos asimilar lo que Platonov habla de acercamiento sería, dentro de la clasificación de microciclos que hemos visto anteriormente, sería de activación. Luego tenemos el mesociclo precompetitivo, que se utiliza como preparación previa a la competición principal y donde tratamos de mejorar las posibilidades técnicas del deportista, eliminar los defectos. Y aquí, en este tipo de mesociclos, vamos a dar una alta importancia a tanto la preparación táctica en cualquier deporte, tanto individual como de adversario, como de equipo, como la preparación mental de carga a soportar el estrés que produce la competición. Y los microciclos los podríamos organizar de la siguiente forma. Podemos hacer dos de choque, más uno de acercamiento, activación, os lo recuerdo, más uno de recuperación. Siempre al final introducimos un microciclo de recuperación para que el deportista esté en óptimas condiciones. O también podemos hacer choque, acercamiento, acercamiento y uno de recuperación donde evidentemente el deportista va a estar en óptimas condiciones fisiológicas para rendir durante la competición. Y un último tipo de mesociclo que nos propone Platonov es el mesociclo competitivo, determinado fundamentalmente por las características de la disciplina deportiva. Por ejemplo, en deportes con un par de meses de competición, pues se suelen utilizar 2 mesociclos de competición, mientras que en los deportes que tienen 6 u 8 meses se van alternando mesociclos de base y mesociclos de precompetición, dependiendo de la periodización múltiple que se aplique. Lo que pasa es que en deportes de equipo solemos plantear un tipo de mesociclo desde el punto de vista de elementos separados, con trabajos más específicos y utilizando fundamentalmente los ejercicios de competición. En deportes como el nuestro, como el fútbol, veremos a continuación alguna planificación contemporánea que es un poco más habitual que se utilice hoy día. Bueno, pero dentro de este tipo de mesociclo competitivo, Platonov propone organizar los microciclos con acercamiento-competición, acercamiento-competición, como veis va alternando, o dar 2 semanas, 2 microciclos de acercamiento, activación os recuerdo, más 2 de competición. Y como os he dicho antes, también quería comentaros el otro modelo de planificación, que es el que se utiliza de forma más habitual en deportes con amplio tipo o varias competiciones a lo largo de una misma temporada, y es el modelo ATR, donde solamente se van a utilizar 3 tipos de mesociclos. Este modelo lo desarrollaron Isurin y Kaverin, y a partir de él se han desarrollado varias variantes, pero en líneas generales consta de 3 mesociclos. Uno que pertenece a la inicial A, de acumulación,
cuyo objetivo va a ser mejorar las capacidades tanto físicas como técnicas, y para ello utilizaremos volúmenes grandes con intensidades moderadas. Ahora luego veremos un poco qué tipo de actividad se puede hacer en cada uno de ellos. Luego tenemos el mesociclo de transformación, la T, cuyo objetivo va a ser transformar la mejora obtenida en las capacidades físicas y técnicas en aquellas que se necesitan específicamente para el deporte para el que estamos entrenando al deportista. Aquí el volumen de entrenamiento es muy similar al requerido en la propia competición y las intensidades se van a hacer elevadas, de tal manera que procurando que se mantengan las estructuras técnicas de la actividad deportiva. O sea, sería un poco hacer específico lo que hemos trabajado durante el mesociclo acumulativo. Y por último tenemos el mesociclo de realización, la R de las iniciales, que es donde vamos a buscar alcanzar los mejores resultados posibles, centrándonos en las características de preparación alcanzadas en los 2 mesociclos anteriores. Para ello lo que haremos es modelar la actividad competitiva empleando ejercicios de competición con la máxima intensidad posible y en situaciones de buen descanso previo. Digamos que es donde hacemos que el deportista rinda al máximo dentro de su especialidad deportiva durante ese mesociclo, utilizando ese tipo de actividades. Y en esta imagen podemos ver qué contenidos pueden formar parte de cada uno de los mesociclos dentro del sistema ATR. Pues por ejemplo aquí veis mesociclo de acumulación, qué contenidos puede trabajar como forma global o como forma general la fuerza, la resistencia aeróbica y la técnica básica, y todo ello entrelazados entre sí. A continuación, dentro del mesociclo de transformación, esa fuerza se transformaría en resistencia de fuerza, la resistencia en resistencia anaeróbica y la técnica en tolerancia a la fatiga técnica, ser capaz de realizar mayor número de veces los gestos técnicos sin que la fatiga determine su ejecución. Y dentro del mesociclo de realización conseguiremos capacidades de velocidad derivadas de ese trabajo de fuerza que hemos ido realizando a lo largo de los mesociclos, una preparación integrada en función del tipo de competición al que nos enfrentamos y un dominio técnico-táctico, todo ello entrelazado entre sí para aumentar el rendimiento del deportista. ¿Y cómo haríamos esto a lo largo de la temporada? Pues repetiríamos este ciclo las veces que fueran necesarias para que el deportista alcanzara un alto nivel de rendimiento.